Siempre me pregunté por qué la gente no hacía nada. Me veían todos los días, con la camisa rota, el cuaderno en la basura, el labio reventado o los lentes hechos pedazos. Y nadie decía ni una palabra, ni los maestros ni mis compañeros. A veces creo que me volví invisible mucho antes de que lo sobrenatural comenzara. Me llamo Mario, y esta historia ocurrió hace 4 años cuando estaba en segundo de secundaria en una escuela pública al sur de la Ciudad de México, allá por la colonia Pedregal de Santo Domingo. El plantel era una mole gris de concreto, rodeado de bardas altas, con rejas oxidadas y grafitis de generaciones pasadas que nadie se había molestado en limpiar. En los baños olía a orines añejos, el patio estaba lleno de colillas, y en los salones las bancas cojeaban como si les doliera la espalda. Pero lo peor no era el edificio, eran los alumnos, o más bien, algunos de ellos. David, el gato, era el cabecilla, alto, moreno, con cicatrices en los nudillos y una sonrisa torcida. Se le decía así porque una vez empujó a un niño de primero por las escaleras y dijo que los gatos siempre caen de pie. El niño se rompió una pierna. A nadie pareció importarle. Desde entonces el gato se sintió intocable y yo fui su blanco favorito. Cada día era una humillación distinta. Un día me encerraron en el baño con las luces apagadas. Otro día me sacaron los zapatos y los tiraron a la azotea. Una vez me hicieron comer una torta con gises molidos. Me daban ganas de llorar, pero no lo hacía. No porque fuera fuerte, sino porque ya no tenía lágrimas. Todo cambió el día en que llegó él. El profesor de historia, el único que a veces me defendía, había renunciado sin avisar. Se decía que lo encontraron temblando en su casa, con los ojos abiertos como platos, murmurando cosas sin sentido. A la semana siguiente llegó el nuevo maestro, uno que nadie conocía y del que ni siquiera figuraba en el sistema escolar. Se presentó como el profesor Esquivel. Era un hombre delgado, de unos 40 años, piel ceniza y mirada opaca. No sé cómo explicarlo, pero cuando entró al salón, el bullicio se apagó de golpe. El gato, que solía interrumpir a todos los maestros, se quedó callado. Había algo raro en ese hombre, como si su voz no viniera de su garganta, sino de un lugar más profundo, como si cada palabra retumbara dentro del pecho de uno. Pero nadie dijo nada, y por primera vez alguien me vio. Me miró directamente a los ojos y me preguntó mi nombre frente al grupo entero. Mario, ¿verdad?, dijo. Asentí, desconcertado. Las clases con él eran diferentes. Hablaba de cosas que no venían en el libro, de sacrificios antiguos, de los nahuales del sur, de códices que hablaban de sombras que caminan entre nosotros. Decía que la historia no es una línea, sino un círculo que se muerde la cola, que el pasado nunca muere, solo espera su turno para volver. A las 2 semanas comenzaron los sucesos extraños. Primero fueron cosas pequeñas. Un día, el gato se quedó dormido en clase y despertó con la nariz sangrando sin explicación. Otro día, sus amigos, el Rulas y el Chiquilín, se encerraron en el baño y salieron diciendo que alguien más estaba ahí con ellos, alguien que respiraba muy cerca, pero que no se podía ver. Luego comenzaron los sueños. Yo también los tuve. Soñaba con un salón oscuro, sin ventanas, con bancas llenas de figuras estáticas. En la pizarra, una frase escrita con sangre: el que no debía estar. En ese sueño, yo estaba parado en el centro del salón, y todos los demás tenían los ojos vacíos, pero sus bocas se movían al unísono, susurrando mi nombre. Un día, al salir de clases, escuché un grito desgarrador en la parte trasera de la escuela, por los salones viejos que ya no se usaban. Me escondí detrás de una caseta de vigilancia abandonada.
Desde ahí vi cómo el gato salía corriendo, empapado en sudor, sin mochila, sin zapatos. Atrás de él, por un momento, juro que vi una figura alta, negra, que flotaba. No caminaba, flotaba. Al día siguiente el gato no regresó, y tampoco el chiquilín. Solo el Rulas vino, pero no habló con nadie. Lo vi mirando por la ventana durante toda la clase, murmurando algo como no debimos burlarnos. No debimos reírnos. Esa semana, el profesor Esquivel dio clases como si nada, aunque algo en su semblante cambió. Sonreía. Una sonrisa casi imperceptible pero constante, como si supiera algo que nadie más sabía. Yo seguía soñando. Ahora era distinto. En el sueño, estaba solo en el salón, pero esta vez no tenía miedo. Sentía una fuerza dentro de mí. Algo antiguo, algo que despertaba. Y entonces vi al profesor. Estaba parado detrás de mí y me dijo: el ciclo se ha cumplido, ya puedes ver. No entendí qué quería decir, hasta que un día encontré una libreta olvidada entre las bancas. Era vieja, con las hojas amarillentas. Adentro había dibujos y símbolos que no entendía, y una lista de nombres de alumnos. Muchos tachados. En la parte de abajo, mi nombre estaba escrito, pero no estaba tachado. Y al lado, con tinta roja, decía: el elegido. Quise quemar esa libreta, pero no pude. Cada vez que intentaba tirarla, aparecía de nuevo en mi mochila, o debajo de mi cama, o incluso en mis manos al despertar. Empecé a escuchar voces en la escuela, incluso cuando no había nadie más. Voces que me llamaban, voces que me decían que debía recordar que una noche soñé con mi madre, que había muerto cuando yo tenía 6 años. En el 160, un sueño, ella me abrazaba y me decía: ya viene por ti, mi niño, pero no tengas miedo, es parte de ti. Al despertar, la libreta estaba abierta en mi regazo. Una nueva página se había llenado sola. Decía: la sangre no se borra, se hereda. Esa fue la última vez que vi al profesor Esquivel. Al día siguiente, el salón estaba vacío, nadie más volvió. La dirección dijo que se había declarado una emergencia sanitaria, pero yo sabía que no era eso. Ellos se habían ido, o algo se los había llevado. Desde entonces no soy el mismo. No me duele recordar los golpes, ni las burlas. Lo que me duele es saber que ahora entiendo, que hay algo dentro de mí que estuvo dormido, pero que despertó con él, que yo no era una víctima, no del todo. He cambiado de escuela. Mis papás dicen que por fin se me ve feliz, pero a veces, cuando estoy solo en mi cuarto, la libreta se abre sola y otra página se llena y hay nuevos nombres escritos ahí. Tu nombre es uno de ellos. Mi nombre es Enrique Campos. Tengo 42 años y soy profesor de historia en una secundaria técnica del municipio de Huixquilucan, Estado de México. Llevo dando clases ahí desde hace casi 15 años. No me considero una persona supersticiosa, ni mucho menos creyente en cosas del más allá. Me gusta lo comprobable, lo tangible, los datos duros. Pero lo que viví hace poco en esa escuela, una experiencia que todavía me cuesta nombrar sin que se me enchine la piel, me cambió para siempre. Todo comenzó un martes, a mediados de octubre. Esa época en que los días ya se sienten fríos y el cielo parece más bajo, más gris. Era una semana complicada. Teníamos que organizar un homenaje para el Día de Muertos con todo y altar, papel picado, veladoras, calaveritas literarias y ofrendas. Como jefe de departamento, me tocó coordinar varias actividades con otros profesores, así que andaba en friega, casi sin tiempo para respirar. La secundaria está ubicada sobre una loma, rodeada de casas humildes, terrenos baldíos y un panteón viejo que queda cruzando una calle de terracería.
Desde algunas aulas del segundo piso se alcanza a ver ese cementerio cubierto de maleza y con unas cruces torcidas que se asoman entre los árboles. A veces, durante las clases, los alumnos voltean a verlo y hacen bromas de mal gusto, que sí, ahí vive la Llorona, que sí, por las noches se oyen cadenas. Uno se ríe, claro, son chamacos. ¿Qué más van a decir? Esa semana, por problemas de calendario, nos tocó quedarnos más tarde de lo normal. Las actividades extraescolares, las juntas con padres de familia, los ensayos del homenaje, todo se alargó. El miércoles salí de la escuela cuando ya eran casi las 9 de la noche. Solo quedábamos unos cuantos maestros y el velador, don Artemio, un señor de rostro duro y mirada seca que rara vez hablaba. Al día siguiente, jueves, me ofrecí a quedarme un rato más en la tarde para revisar unas cajas con decoraciones, viejas guardadas en el almacén. Nadie quería ir ahí porque el lugar era húmedo, oscuro y apestaba a encerrado. Pero a mí me daba igual. Me llevé una lámpara de mano y bajé al subterráneo que está junto a los baños de los maestros. Ahí fue donde empezó todo. Mientras revolvía una caja llena de papel de China descolorido y catrinas de cartón, noté que en la pared del fondo había algo escrito con marcador negro. Era una frase medio borrada, como si alguien hubiera intentado limpiarla, pero sin mucho éxito. Me acerqué para leerla mejor. Decía: «No entres a la hora 13». Fruncí el ceño. Hora 13. Pensé que sería una broma de los alumnos o quizá de algún maestro aburrido. Apagué la lámpara y subí de nuevo. Esa noche soñé con la escuela. Soñé que caminaba por los pasillos solo, que las luces parpadeaban, que los salones estaban abiertos pero vacíos. Escuchaba murmullos, pasos, risas infantiles, pero no veía a nadie. Me desperté con la garganta seca y el corazón latiéndome como tambor de procesión. El viernes me sentía inquieto, nervioso, como si algo estuviera fuera de lugar. Durante la última clase del día, mientras explicaba la conquista de Tenochtitlan, noté que uno de los alumnos, Saúl, estaba muy callado, con la mirada perdida. Me acerqué y le pregunté si se sentía bien. Me respondió en voz baja: «Profe, no se quede hoy en la escuela. Hoy es la hora 13. Me quedé helado». ¿Cómo sabía él esa frase? Me encogí de hombros, fingí que no le di importancia, pero algo me hormigueaba por dentro. Ese día otra vez me tocó quedarme tarde. Teníamos que montar el altar en el patio techado y faltaban muchas cosas. Cuando el último maestro se fue, me ofrecí a quedarme un rato más para terminar de pegar las calaveritas literarias de los alumnos. Eran casi las 8:30 cuando me quedé solo. Me encontraba recortando unas flores de papel cuando sentí un golpe seco. Venía del pasillo del segundo piso. Pensé que era una puerta mal cerrada. Subí a revisar. Todo estaba en silencio. De pronto, un sonido como de pasos rápidos bajando las escaleras retumbó en la estructura metálica. Me volví, pero no había nadie. Bajé rápido, con el corazón bombeando fuerte, y fui al área de los baños. Y entonces lo escuché, un murmullo. No una voz clara, sino como si alguien estuviera rezando o cantando muy bajito. Entré al baño de maestros, empujando la puerta con cautela. Las luces parpadeaban. El olor era penetrante, a humedad y algo más. Algo rancio, como carne echada a perder. En el espejo había algo escrito con lo que parecía ser tiza blanca. Hora 13, ya entraste. Salí de ahí temblando. Me dirigí a la puerta principal decidido a largarme. Pero cuando la empujé, no se abrió. Estaba cerrada. Intenté buscar a don Artemio, pero no respondía. Revisé mi reloj. Marcaba 12:59. Fue entonces cuando todo se desató. Las luces se apagaron. Un golpe resonó en todo el edificio, como si algo enorme hubiera caído del techo. Corrí al patio, tropezando con bancas y sillas.
y vi que las calaveritas literarias estaban hechas trizas. Los papeles flotaban en el aire como si alguien los arrancara con furia invisible. Y en el altar, en el centro del altar, apareció una figura, una mujer, cubierta con un rebozo negro, con el rostro oculto, parada inmóvil entre las veladoras. No se movía, no respiraba, pero me miraba. Lo sabía, lo sentía en mis huesos. ¿Qué quiere?, pregunté sin pensar. La figura alzó una mano. Sus dedos eran largos, delgados como ramas secas. Apuntó hacia la dirección del subterráneo. Me negué, di un paso atrás, pero la puerta del patio se cerró de golpe y todas las luces se apagaron otra vez. Sentí que el aire se volvía pesado, espeso como lodo. No podía respirar bien. Corrí hacia el almacén, no porque quisiera, sino porque algo dentro de mí me empujaba. Bajé las escaleras, tropezando, jadeando, hasta que llegué frente a la pared con la inscripción. Y ahora ya no decía lo mismo, ahora decía 30 minutos, 30 nombres, 30 cuerpos. Detrás de mí escuché risas, voces de niños, pero eran voces podridas, huecas, como grabaciones antiguas. Cuando volteé vi sus siluetas, pequeños, descalzos, con uniformes escolares sucios. No tenían ojos, solo cuencas oscuras y vacías. Avanzaban hacia mí sin prisa, arrastrando los pies. «No soy uno de ustedes», grité. «Déjenme en paz». Y entonces la campana sonó. La campana que no debería sonar a esa hora. La hora 13 había terminado. Todo desapareció. Las luces se encendieron. El silencio volvió. Cuando salí de la escuela, ya eran las 2 de la madrugada. Don Artemio dormía en su silla, como si nada hubiera pasado. Me miró sorprendido cuando salí por la puerta. «¿Y usted qué hace aquí tan noche?». No respondí. Desde ese día no volví a quedarme solo en la escuela después del anochecer. Los alumnos notaron mi cambio. Me preguntaban si estaba enfermo. Saúl, el mismo que me advirtió, me dejó una nota anónima en mi escritorio. Decía: «Ella solo aparece a los que dudan. Ahora que cree, ya no regresará». Pero sé que eso no es cierto. Cada que se acerca el Día de Muertos, sueño con ella, con su mano alargada, con los niños ciegos, con el reloj que marca las 12, con 59, y no se detiene jamás. Sé que algún día volverá a buscarme, y esta vez no habrá campana que me salve. Todo empezó durante el tercer semestre, cuando me asignaron servicio social en la biblioteca de la preparatoria Benito Juárez, una de esas escuelas públicas viejas de la Ciudad de México que huelen a humedad y a tizas baratas, con paredes de colores deslavados y salones donde las ventanas ya no cierran del todo. La biblioteca estaba en el segundo piso del edificio principal, justo al fondo del pasillo, frente a los baños. Nadie iba mucho ahí. En realidad, parecía que ni siquiera los maestros se acordaban de que existía. Me llamo Eduardo. Tenía 20 años cuando pasó todo esto. Estudiaba letras en una universidad pública y, como muchos, tomé el servicio social como un trámite más. Pensé que estaría tranquilo. Llegar, acomodar libros, dormir entre estantes. Pero no. Desde el primer día, esa biblioteca me dio una sensación extraña, como si las paredes guardaran la respiración cada que entraba. Doña Chona, la encargada, una señora morena, bajita, de trenzas largas y voz ronca por tanto cigarro, me dio un tour rápido. Me explicó que la mayoría de los libros estaban obsoletos, que la dirección casi no mandaba nada nuevo y que por eso nadie venía. Luego, sin que yo se lo pidiera, me dijo: «No te metas con la puerta del fondo. Está cerrada por algo. No se abre, no intentes moverle». Sí, volteé a ver. Era una puertecita baja,
de madera oscura, justo detrás del último librero de la derecha. Casi no se notaba porque estaba cubierta de polvo y estanterías apiladas. Asentí sin darle importancia. Pensé que tal vez era un cuartito de limpieza o un archivo olvidado. Durante las primeras semanas no pasó nada extraño, más allá de los crujidos normales de un edificio viejo. Pero todo empezó a cambiar el día que, limpiando el estante de literatura mexicana, encontré un libro que no tenía código ni autor, solo una tapa de cuero envejecido con una flor de cempasúchil grabada. Lo abrí con cuidado y las páginas estaban llenas de nombres, cientos, todos escritos con la misma letra, pequeña, inclinada, como hecha con plumilla. Algunos tenían fechas, otros una sola palabra al lado: devuelto, atrapado, perdido. Me dio un escalofrío, no me dio algo peor, una incomodidad tan profunda que sentí que algo me miraba desde el fondo del estante. Cerré el libro y lo dejé donde lo había encontrado. Pero esa noche, en mi casa, soñé con la puerta del fondo. La veía abrirse sola, despacito, y de adentro salía una figura tapada con un rebozo negro, caminando hacia mí sin hacer ruido, con los pies descalzos dejando marcas de tierra en el suelo. Desperté sudando. Pensé que era el estrés, pero al día siguiente, al volver a la biblioteca, encontré el mismo libro encima del escritorio, abierto justo en una página donde estaba mi nombre, con tinta negra, perfectamente escrita: Eduardo Ramírez, asignado. Se me cayó de las manos. Doña Chona no estaba. Fui al baño a echarme agua en la cara y al regresar noté algo que antes no había visto: una línea delgada de aire saliendo por el marco de la puerta del fondo, como si adentro hubiera corriente. Lo supe porque un pedazo de papel que se había volado de una caja de cartón se pegó ahí y se quedó temblando como si algo lo succionara. Me acerqué. Lo juro por mi madre, que en paz descanse. La puerta tenía una cerradura oxidada, pero ninguna cadena. Metí la mano al bolsillo, buscando mi celular, pero lo había dejado en la mochila. En lugar de regresarme, empujé la puerta. Se abrió con un crujido seco. Un olor fuerte, como a tierra mojada con ratas muertas, me pegó en la cara. Adentro no había luz. Solo una escalerita de piedra que descendía en espiral, como si fuera una entrada al subsuelo. Imposible. Estábamos en el segundo piso. Cierra la puerta, pensé. Pero ya era tarde. Algo se movió abajo. Un murmullo, como si varias personas rezaran bajito, subió por las escaleras. No pude moverme. De repente sentí que alguien me tocaba el hombro. Grité y me volteé, pero no había nadie. Cuando miré de nuevo hacia el interior del cuarto, vi una sombra parada a la mitad del descenso. Solo se le distinguían los ojos, negros, huecos. Corrí. Cerré la puerta de golpe y empujé uno de los libreros contra ella. Respiraba como si hubiera corrido una maratón. Doña Chona llegó al rato, oliendo a cigarro y café barato. Me vio pálido y solo dijo: «Te dije que no la abrieras, ya te eligió». Le grité que qué carajo significaba eso, que qué era ese lugar, y solo repitió bajito: «No hay regreso, mijo». Ya te vio. Los días siguientes fueron una pesadilla. En mi casa las cosas se movían de lugar. Escuchaba pasos en el pasillo a medianoche. Mis sueños se volvían más vívidos. Veía a la mujer del rebozo, siempre más cerca, hasta que una noche, al despertar, encontré tierra en mis sábanas. Tierra húmeda, como si hubiera dormido en un panteón. Volví a la escuela. Quería cerrar bien esa maldita puerta, sellarla, ponerle algo. Pero al llegar a la biblioteca, encontré todo revuelto. Libros tirados, hojas volando, y la puerta del fondo completamente abierta. No había librero encima, ni candado, solo la oscuridad esperándome.
Tomé una lámpara que había dejado en mi mochila y bajé. Los escalones parecían infinitos. El aire estaba cargado. Empezaron a aparecer símbolos en las paredes. Glifos nahuas, ojos pintados con sangre, nombres que reconocí del libro maldito. Finalmente llegué al fondo. Un cuarto circular con estantes repletos de libros negros. Y en el centro, una silla de madera, como las de los viejos salones, ocupada por una figura con rebozo. No hablaba, pero en mi cabeza escuché su voz. Te toca escribir. Un libro apareció frente a mí, abierto. Una pluma antigua se levantó sola. Me negué. Di media vuelta para salir, pero la puerta por la que había entrado ya no estaba. Solo había muro. Horas después, o días, no sé, logré salir. No recuerdo cómo. Solo desperté tirado entre los estantes, con tierra en los bolsillos y un nuevo libro negro en mis manos. El mío. Ahora trabajo en una secundaria, muy lejos de la ciudad. La biblioteca es moderna, nada de puertas ocultas. Pero a veces, cuando me quedo solo, escucho murmullos. Y hay un estante que siempre tiene polvo, aunque lo limpie todos los días. No he vuelto a soñar con la mujer del rebozo. Pero el libro sigue escribiéndose solo. Y la pluma espera. Mi nombre es Julia Hernández. Tengo 34 años, soy madre soltera y desde hace 4 años trabajo como intendente en la escuela primaria Benito Juárez, en un pueblo que prefiero no nombrar por respeto a los que aún viven ahí y no quieren recordar. No soy supersticiosa. Nunca creí en brujas, ni en duendes, ni en esas cosas que dicen los viejitos, pero todo cambió por culpa de esa mujer, la maestra Graciela. Todos en el pueblo hablaban de ella con una mezcla de respeto y miedo. Que si curaba con hierbas, que si tenía ojos de víbora, que si vivía sola porque había matado a su esposo en un ritual. Ya sabes, chismes de gente de rancho. Yo no me dejaba llevar por eso. La veía todos los días. Era una señora delgada, como de unos 50 años, con el cabello recogido en un chongo apretado, siempre con una blusa bordada y una falda larga. No saludaba a nadie. Nunca sonreía, tenía unos ojos que no te miraban, te escarbaban. Daba clases en el segundo B y te juro, había algo raro con ese salón. Siempre olía como a tierra mojada y alcanfor, aunque estuviera seco el día. Los niños que salían de ahí salían callados, como oídos. Incluso los más traviesos se volvían mansitos. Había algo que no cuadraba. Una vez, cuando me tocó limpiar ese salón, encontré dibujos raros debajo de los pupitres, figuras con muchos ojos, cruces chuecas, caras llorando sangre. Me asusté, claro, pero pensé que eran cosas de niños. Sin embargo, una tarde, después de que todos se habían ido, regresé porque había olvidado mi bolso. Escuché voces dentro del salón del segundo B. Pensé que tal vez Graciela había dejado la tele prendida. Pero cuando me acerqué, escuché claramente risas de niños. Entré. No había nadie. Las luces estaban apagadas, las ventanas cerradas, pero las sillas estaban todas movidas, como si hubieran estado corriendo entre ellas hace un minuto. En el pizarrón, con gis rojo, decía: «Él viene por ti, Julia». Me fui de ahí temblando. Esa noche no dormí. Al día siguiente le conté al director, don Uriel, un señor ya grande que se la pasa más en su escritorio que supervisando. Solo se rió. «Tú también ya te estás dejando llevar por el cuento de la bruja. Esa señora tiene más de 20 años aquí y jamás ha pasado nada». Pero sí pasaba. Pasaban muchas cosas. En octubre, un niño del segundo B se desmayó en 1900 Douglas. Cuando lo llevaron al centro de salud no reaccionaba. Tenía los ojos en blanco como volteados. La mamá lloraba y decía que desde hacía días el niño hablaba solo, que decía que jugaba con un señor que caminaba de cabeza. Yo no supe qué hacer. Después se enfermó otro, y luego otro.
4 niños en total, todos del segundo B, todos con la misma mirada perdida. La directora interina, porque el director ya se había jubilado para ese entonces, intentó hablar con Graciela, pero ella simplemente dijo que eran cosas del aire, que los niños deben aprender a cerrar el cuerpo, eso dijo. Nadie entendió, pero nadie quiso confrontarla tampoco. Una tarde me tocó quedarme más tarde de lo habitual. Estaban preparando el altar de muertos y yo ayudaba a mover mesas y decorar pasillos. Me tocó entrar al segundo B otra vez. Esta vez me llevé un rosario que me dio mi tía y una botellita de agua bendita. Entré decidida, pero apenas crucé la puerta, sentí que el aire era más pesado, como si hubiera humo, pero invisible. Sentí un zumbido en los oídos. En el escritorio de la maestra había un cuaderno negro, no uno de esos de rayas normales. Era uno forrado en piel, con una cuerda amarrada como si guardara secretos. Y sí los guardaba. Lo abrí. Las páginas estaban llenas de nombres, algunos tachados, otros rodeados con símbolos. Vi nombres de niños que reconocí, incluso el de Mateo, el primero que se enfermó. Al lado, una fecha y la palabra ofrecido. Cerré el cuaderno de golpe y entonces la escuché. No deberías tocar lo que no entiendes, Julia. La maestra Graciela estaba parada en la puerta. No la escuché entrar, no vi sus pasos. Solo estaba ahí, mirándome con esos ojos huecos. ¿Qué está haciendo con los niños? Le dije sin poder evitar que mi voz temblara. Ella sonrió. Fue la primera vez que la vi sonreír. Y fue peor que cualquier grito. Les enseño más de lo que aprenderán en toda su vida. Me abalancé hacia la puerta, pero juro por Dios que no podía moverme. Era como si algo invisible me apretara el pecho y las piernas. Empezó a caminar hacia mí. Cada paso que daba, las luces parpadeaban. El aire se sentía más frío. Escuchaba como un murmullo, como si muchos niños rezaran al mismo tiempo en un idioma que no conocía. ¿Por qué yo?, le pregunté con la voz apenas saliendo de la garganta. Porque tú entraste. ¿Por qué viste? Porque ahora sabes, me desmayé, desperté en mi casa, no sé cómo llegué. Tenía marcas moradas en los brazos, como si me hubieran sujetado con fuerza. Fui con un sacerdote, con uno de esos que ya no celebran misa, pero que se dicen curanderos. Me escuchó con calma, sin interrumpirme. Al final me dijo, no es una bruja cualquiera. Ella no invoca, ella alimenta. Y lo que alimenta no se puede detener con agua bendita. Me recomendó irme del pueblo, cambiar de nombre si era posible. Pero no podía. Mi hija seguía ahí. Estudiaba en 4º grado. Afortunadamente no con Graciela, pero cada vez estaba más cerca. Así que una noche decidí hacer algo. Regresé a la escuela. Me llevé una lata de gasolina. Pensaba quemar ese salón. No me importaba nada. No me importaba ir a la cárcel. Quería acabar con eso. Entré y rocié el lugar. Empecé por los pupitres, luego el escritorio. El cuaderno negro ya no estaba, pero encontré algo peor. Una figura hecha con cabello, uñas y sangre seca, envuelta en una tela con el nombre de mi hija. Grité. No recuerdo si de rabia o miedo. Le prendí fuego. Las llamas se alzaron, pero no se expandieron. Se quedaron en el centro, girando, como si el fuego danzara en un remolino. Y en medio, por un segundo, vi una silueta, una figura humana, alta, sin rostro, con los brazos extendidos. Salí corriendo. Al día siguiente el salón estaba intacto, ni un rastro del incendio. Pero Graciela ya no volvió. Nadie supo por qué. La directora dijo que renunció. Los niños del segundo B fueron repartidos en otros grupos. En los pocos días, los que estaban enfermos comenzaron a mejorar. Yo también me fui. Me mudé con mi hija a Ciudad de México. Le cambié de escuela. La llevé a bendecir. No he vuelto a saber de Graciela. Ni quiero. Pero a veces
En las noches, cuando apago la luz, escucho que alguien camina por el pasillo. Mi hija está dormida, yo cierro fuerte la puerta y rezo porque no sé si eso que alimentaba ya encontró otra maestra. Dicen que para ser director de una escuela en México se necesita más que experiencia y estudios, se requiere una piel gruesa. Yo ya había sido maestro de secundaria por más de 15 años antes de aceptar el cargo en la escuela secundaria, técnica número 34, ubicada en una de las calles viejas de San Juan de los Lagos, justo detrás del Panteón Municipal. La escuela era grande, con aulas de techo alto, pasillos amplios y un auditorio que solía servir como sala de actos y bodega al mismo tiempo. Cuando me ofrecieron el puesto de director, no lo dudé. Siempre quise una responsabilidad mayor. Pensé que ya lo había visto todo en la docencia. Muchachos rebeldes, padres conflictivos, juntas eternas, hasta grafitis con amenazas. Pero nada me preparó para lo que vivía ahí adentro. Todo comenzó el segundo mes de clases, en septiembre. En la mañana, todo parecía normal. Los alumnos gritaban como siempre. Los maestros se quejaban del café de la tiendita y la conserje. Doña Imelda barría el patio mientras maldecía a los chamacos que tiraban papitas y envolturas. Pero al caer la tarde, algo cambiaba. Yo solía quedarme después del horario escolar alrededor de las 6 de la tarde para ponerme al corriente con la papelería, revisar reportes o simplemente disfrutar del silencio. Pero desde cierto martes algo comenzó a incomodarme. Esa tarde, mientras revisaba unos expedientes en la dirección, escuché que alguien corría por el pasillo. No era raro. A veces uno que otro alumno se escondía para evitar la clase de educación física. Me levanté molesto. Salí y caminé hasta el pasillo largo que conectaba con los salones del fondo, los más antiguos, los que ya nadie usaba desde hacía años porque, según los maestros, ya no servían las instalaciones eléctricas. ¿Quién? ¿Anda ahí? Grité. Silencio, pero lo escuché otra vez. Pasos pequeños, apresurados, como si un niño descalzo corriera sobre el concreto. Fui hasta el final del pasillo y empujé una de las puertas viejas. Crujió como si no se hubiera abierto en semanas. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Volví a la dirección sintiéndome ridículo. Seguramente fueron ratas, pensé. Pero desde ese día, las cosas comenzaron a empeorar. A los pocos días, uno de los prefectos, Ernesto, me dijo que no quería quedarse más allá de las 5. Juraba que había visto a una niña parada junto a los baños del fondo, con un vestido blanco sucio, descalza, mirando al suelo. Pensó que era hija de alguna madre que andaba buscando al maestro de computación, pero cuando se acercó, la niña simplemente desapareció. Después fue doña Imelda. Llegó un viernes por la mañana con los ojos hinchados de tanto llorar y me dijo que ya no quería trabajar ahí. Yo le pedí que se calmara y me contara qué había pasado. Vi a mi esposo. Muerto, me dijo con voz temblorosa. ¿Cómo que muerto? Tu esposo ya falleció hace 4 años. Pero anoche, cuando vine a dejar unas cosas al aula de primero C, lo vi parado en el salón, junto al pizarrón. Me dijo, ya vienen por ti también, Imelda. Esa misma noche me quedé solo en la escuela. No por valentía, sino porque necesitaba entender si lo que decían era una histeria colectiva o si realmente algo más oscuro se estaba gestando en ese lugar. Pasaron las horas sin novedad. Eran casi las 9 cuando decidí irme. Ya iba por el pasillo principal cuando escuché una puerta cerrarse de golpe. Volví al área de los salones viejos, empujado por una mezcla de miedo y terquedad. Al llegar al salón del fondo, el más apartado, noté que estaba entreabierto. Me acerqué y, al asomarme, sentí algo que nunca había sentido en mi vida. Un peso, como si el aire estuviera cargado, espeso,
Un olor raro, como a tierra mojada y sudor viejo, me dio de lleno en la cara, y entonces los vi. Eran niños. Por lo menos -8. Todos parados frente al pizarrón, mirando hacia la pared, completamente inmóviles. No podía verles los rostros. Estaban vestidos con uniformes escolares de los años 80, camisas desgastadas, faldas largas, zapatos con suelas lisas. Uno de ellos giró lentamente la cabeza hacia mí. No tenía ojos. Salí corriendo. Cerré con llave todas las oficinas, bajé la cortina metálica de la entrada y me fui sin mirar atrás. Esa noche no dormí. El lunes siguiente fingí normalidad. Pero ya era evidente que algo no estaba bien. Una maestra comenzó a tener ataques de pánico en plena clase. Otro alumno se desmayó en los baños diciendo que alguien le susurró su nombre desde dentro de una taza. Mandé traer a un sacerdote del pueblo, Padre Anselmo. Le conté todo y aceptó hacer una misa en el patio. Fue ahí cuando lo supe todo. Esta escuela está construida sobre una fosa común, me dijo con la voz baja. ¿Cómo que una fosa? Hace muchos años aquí había una casa hogar, un albergue para niños sin familia. Murieron varios en un incendio en 1983. Dicen que los cuerpos que no reclamaron los enterraron justo donde está el auditorio ahora. No supe qué hacer con esa información. Ni siquiera sabía si creérsela, pero los fenómenos no se detuvieron. De hecho, se intensificaron. Un jueves, durante la salida, una madre llegó gritando que su hijo no estaba. Nadie lo había visto salir. Cerramos la escuela y lo buscamos. Durante horas. Revisamos cada salón, cada baño, hasta los techos. No apareció. La madre gritaba su nombre con desesperación. A las 10 de la noche, mientras los policías tomaban notas, lo escuchamos. Una voz infantil que decía desde los altavoces del auditorio: «Ayúdame, mamá, estoy frío». Fui yo quien entró con los oficiales. Y ahí, en medio del escenario, estaba el niño, de pie, mirando al suelo, con los ojos en blanco y los pies llenos de tierra. Después de eso, ya no hubo dudas. Convocamos una reunión con padres y autoridades. Algunos no creyeron nada, otros exigieron el cierre inmediato. El supervisor regional me pidió un informe, pero ¿cómo explicarle a la Secretaría de Educación Pública que una escuela estaba infestada por almas en pena? Entonces tomé una decisión. Hablé con un curandero de Tepatitlán, un viejo que usaba sombrero todo el tiempo y hablaba como si supiera más de lo que decía. Vino un domingo, antes del inicio de clases. Trajo copal, veladoras, agua bendita y una jaula con gallinas negras. Lo dejó todo en el salón del fondo. Estuvimos ahí más de 4 horas. No quiero contar lo que vi, pero una de las gallinas murió sola, sin que nadie la tocara. Y cuando abrimos la jaula, las demás estaban petrificadas como estatuas. El curandero me dijo una sola cosa antes de irse: usted va a seguir viendo cosas, pero ya no se van a llevar a nadie. Mientras no les dé la espalda, no se los llevan. No entendí del todo, pero a partir de ese día, las manifestaciones disminuyeron. A veces, aún escucho pasos en los pasillos cuando estoy solo. Algunas mañanas encuentro hojas escritas a mano, con letras infantiles, diciendo cosas como «no me olvides» o «aún estoy aquí, yo sigo siendo el director y seguiré mientras pueda». La escuela sigue funcionando, los niños ríen, corren, aprenden, pero yo sé lo que vive en esos muros, y todas las noches, antes de cerrar, camino hasta el salón del fondo. Me paro frente a la puerta y la miro durante unos segundos. No la abro, no digo nada, solo permanezco ahí, porque como dijo el curandero, si les das la espalda, se los llevan, y yo ya no quiero perder a nadie más. Siempre pensé que la Prepa 1 de Toluca tenía algo raro. No me refiero al típico «es muy vieja»
o dicen que espantan, sino a una vibra, como cuando entras a una casa y sientes que algo te observa, aunque estés solo. Yo estudié ahí entre el 2014 y el 2017, y aunque nunca me pasó nada mientras era alumno, esa sensación nunca se me quitó. Era como si los pasillos guardaran secretos que se negaban a morir. Pero lo que pasó esa noche no fue una simple sensación. Todo comenzó con una plática entre amigos. Éramos 5, el Richie, el Chino, la Dani, el Tavo y yo. Nos habíamos reencontrado después de varios años, ya cada quien con su vida, pero unidos por esa nostalgia que solo da la adolescencia. La prepa fue nuestro punto de encuentro, y esa noche, entre chelas y risas, a alguien, creo que fue el Chino, se le ocurrió la brillante idea de colarnos a la escuela cerrada. No más para ver si es cierto lo que dicen. Rió mientras se prendía un cigarro. Yo, medio pedo, acepté sin pensarlo mucho. Siempre fui el más escéptico del grupo, pero también el más curioso. Dani dudó, pero el Tavo la convenció. Al final, como en los viejos tiempos, terminamos diciendo, va de una vez. Nos fuimos caminando por las calles frías del centro de Toluca, envueltos en chamarras gruesas y ese entusiasmo que solo da el alcohol y la estupidez juvenil. Llegamos cerca de la medianoche. La reja de la escuela estaba cerrada con cadena, pero el Chino, que había sido parte de los Boy Scouts o no sé qué, la forzó con un alambre en cuestión de minutos. Entramos por el costado, evitando la caseta del vigilante, aunque para esa hora sabíamos que ya no había nadie. El plantel lucía igual que siempre. Los jardines con sus bancas de cemento, los salones de techos altos y ventanas polvorientas, los murales medio desgastados por el sol y la lluvia. Pero había algo en el aire, una quietud exagerada. No era, y solo el silencio, era como si hasta el tiempo se hubiera detenido. Vamos al salón 6, dijo Richie. Ahí se murió un profe, ¿te acuerdan? Todos nos quedamos quietos por un segundo. Yo sí me acordaba. El profe Solano, de Historia de México. Cuentan que le dio un infarto en plena clase y que cuando los paramédicos llegaron ya estaba frío. Desde entonces, decían que en ese salón se escuchaban pasos aunque estuviera vacío y que una vez una conserje renunció porque algo le habló por su nombre. Pero todos tomábamos esas historias como parte del folclore escolar hasta esa noche. Avanzamos por el pasillo que llevaba a los salones del fondo. Nuestros pasos hacían eco sobre el piso de granito. Al pasar por la dirección, Dani se detuvo. ¿Escucharon eso? Todos nos quedamos callados. Por unos segundos, nada. Pero luego, sí, un sonido leve, como si alguien arrastrara algo sobre el piso. Venía de adentro de la oficina. El Tavo, que ya estaba nervioso, dijo que podía ser un gato o una rata, pero su voz temblaba. No hay que separarnos, le dijo Richie, y seguimos. Cuando llegamos al salón 6, me entró un escalofrío real. No de miedo barato, sino algo más profundo. La puerta estaba entornada, como si alguien hubiera salido y no la cerró bien. La empujé con cuidado. Adentro todo estaba oscuro, pero alcanzábamos a distinguir los pupitres acomodados en filas. Algunos con nombres rayados, otros con chicles secos pegados por debajo. El pizarrón estaba cubierto con una capa de polvo tan gruesa que alguien podría haber escrito un mensaje ahí y habría durado años. «Enciende la linterna», le pedí a Dani. Ella sacó su celular y prendió la luz. Al enfocar hacia el fondo del salón, vimos que en la pared alguien había garabateado algo con gis rojo. No era un dibujo ni letras legibles. Eran símbolos, círculos, cruces invertidas, figuras humanas sin rostro. El aire se volvió más pesado, como si el salón nos estuviera tragando lentamente. «Esto no estaba antes», dijo el Chino, y por primera vez su voz sonaba sincera.
Nos están jugando una broma, dije, intentando mantener la calma. ¿Quién? Un conserje satánico, soltó Tavo. Entonces lo escuchamos, una voz baja, como si alguien hablara justo detrás del pizarrón. Era masculina, gutural, no decía palabras, sino sonidos. Un murmullo espeso, como si las paredes respiraran. La linterna del celular parpadeó y se apagó. En ese instante, todo el salón se volvió negro. El pánico se nos metió a los huesos. Sentimos como algo se movía entre los pupitres. No pasos, no un gato, sino una presencia, fría, antinatural. ¡Corran!, grité. Salimos como pudimos. En el pasillo, Dani tropezó y se golpeó la pierna. El chino la ayudó a levantarse mientras Richie y yo tratábamos de orientarnos. Pero los pasillos parecían más largos, más oscuros, como si el edificio hubiera cambiado de forma, como si ya no estuviéramos en la misma prepa. Detrás de nosotros se escuchaban pasos, lentos, rítmicos, unos pasos pesados pero sin cuerpo. No había nadie, pero sabíamos que algo venía tras nosotros. Intentamos salir por donde entramos, pero la reja ya no estaba abierta. La cadena había vuelto a cerrarse, esta vez con un candado oxidado que no reconocimos, como si el lugar mismo se negara a dejarnos ir. Nos escondimos en los baños de mujeres. Estaban igual de sucios y grafiteados que siempre, pero ofrecían un refugio momentáneo. Nos encerramos en uno de los cubículos. Podíamos oír los grifos goteando, aunque no había agua. Y luego, una risa. Primero leve, después más fuerte. Era la risa de un hombre viejo, gastada, como de alguien que ya no tiene alma. Entonces lo vimos por debajo de la puerta del baño, unos pies, descalzos, llenos de tierra. Se detenían justo frente a nuestro cubículo. 1, 2, 3 segundos. Luego se alejaron, pero no escuchamos los pasos alejarse, simplemente desaparecieron. Cuando por fin nos armamos de valor para salir, corrimos por la biblioteca. Adentro, las luces fluorescentes parpadeaban solas. Los libros caían por sí solos, como si alguien los arrojara. En una de las mesas había un cuaderno abierto. Era el registro de asistencia de 2014 y en la hoja nuestros nombres. Los 5, escrito con tinta fresca. ¿Qué es esto?, susurró Dani. No tuve respuesta. Nadie la tuvo. Finalmente, después de dar vueltas por lo que nos parecieron horas, encontramos una puerta trasera que daba al estacionamiento. Forzamos la cerradura entre todos y logramos salir. Ya era de madrugada. Las luces de la calle parecían más vivas que nunca. El frío nos caló hasta los huesos, pero lo agradecimos. Esa noche nadie volvió a su casa solo. Nos quedamos en la casa del chino, en silencio, sin mencionar lo ocurrido. Nadie durmió. Al amanecer, intentamos convencernos de que fue una alucinación colectiva, el resultado del alcohol y la sugestión. Pero al día siguiente, cuando cada quien volvió a su casa, encontramos lo mismo en nuestras mochilas. Una hoja de papel arrugada con los mismos símbolos del Salón 6. Dibujados con gis rojo. Han pasado 6 años desde aquella noche. No he vuelto a poner un pie en esa escuela, aunque paso frente a ella cada tanto. Ahora tiene otro nombre, otra administración, pero sigue ahí, intacta, como si nada hubiera pasado. A veces sueño con esa risa, con los pasos sin cuerpo, con los pies sucios, y sé que algo, lo que sea que vive ahí adentro, todavía nos recuerda. Todavía nos busca. Hay días en que uno quisiera no haber sido tan curioso, días en que el pasado debería quedarse enterrado. Y si me preguntan hoy, sí, yo preferiría no haber abierto ese pinche cuaderno. Todo comenzó hace poco más de un mes, cuando me asignaron el grupo de 5º grado en la primaria urbana federalizada Melchor Ocampo, allá por la colonia El Molino, en Iztapalapa. Una escuela vieja, con más de 80 años, techos altos y pasillos largos que huelen a lápiz, sudor de niño
y polvo acumulado. Una de esas escuelas que ya deberían haber sido reconstruidas tras el temblor del 85, pero que siguen de pie por pura terquedad del concreto y de los maestros que ahí seguimos aguantando. Me pidieron reorganizar los expedientes de los alumnos en el archivo muerto, un cuarto oscuro que se encuentra al fondo del edificio B, ese que ya ni se usa porque hace unos años cayó una parte del techo. Entrar ahí es como meterse al estómago de un gigante dormido. Huele a humedad, madera podrida y algo más. Algo que no supe identificar, pero que me incomodó desde que abrí la puerta. Llevaba como una hora apilando carpetas, sudando la gota gorda entre polvo y telarañas, cuando encontré un cuaderno de pasta negra, de esos antiguos con espiral de alambre, cubierto con una capa de tierra y hojas secas. No tenía nombre por fuera, solo un símbolo pintado con tinta roja. Parecía un ojo con una lágrima, pero la pupila era una espiral torcida. Lo abrí por pura necedad. En las primeras hojas había listas con nombres, fechas y grados. Alumnos de generaciones antiguas, desde los años 50 hasta los 90. A la derecha de algunos nombres, alguien había escrito anotaciones con letra temblorosa, como de anciano, con frases como cortar lengua, vaciar mirada, torcer muñeca, perder pasos, desaparecer dedos, muchas tachadas con tinta negra, otras subrayadas con rojo. No entendí nada, pero el cuaderno me dio una mala espina, una muy mala espina. Pensé en reportarlo, pero por alguna razón que aún no entiendo, decidí guardarlo en mi mochila. Me dije que lo revisaría con calma en casa, que quizá era parte de algún experimento pedagógico viejo o alguna especie de castigos escolares de antaño. Pero no era eso. Esa noche, en mi departamento de la Unidad Vicente Guerrero, me puse a revisar el cuaderno con más calma. Me llamó la atención que algunos nombres tenían marcas especiales, un círculo alrededor, una flecha que apuntaba a la palabra cumplido, o simplemente estaban tachados con tanta fuerza que se había roto el papel. Empecé a buscar en línea los nombres más recientes, alumnos de los años 80 y 90. Para mi sorpresa y mi creciente inquietud, algunos de ellos habían muerto en circunstancias extrañas. Uno, Enrique C., falleció a los 11 años, por asfixia accidental durante el recreo, según una nota vieja del periódico. Otra, Margarita P., desapareció saliendo de la escuela y nunca la encontraron. Su nombre estaba subrayado con rojo y a un lado decía, abrir boca sin permiso, sellar. Me empezaron a temblar las manos. Al final del cuaderno, en una hoja casi desprendida, estaba escrito lo siguiente, con la misma letra temblorosa. Regla, única. Si lees la lista, formas parte de ella. Me reí nerviosa, pero fue esa risa forzada que uno suelta para calmarse, como si la carcajada pudiera ahuyentar lo que ya nos está rondando. Apagué la luz, aunque me costó trabajo dormir. Al día siguiente, uno de mis alumnos, Emiliano, no llegó a clase. La madre me dijo por mensaje que se había levantado sin poder hablar, que intentaba abrir la boca pero no salía ni un quejido. Le hicieron estudios, análisis, lo llevaron al hospital y los doctores no encontraron nada físico. Está bien, dijeron, pero no puede hablar. En la lista del cuaderno estaba su nombre y junto a él, cortar lengua. Casi vomito en el salón. Volví a revisar el cuaderno esa noche. Otro de mis niños, Jimena T., tenía su nombre anotado con la leyenda desaparecer dedos. Le escribí a su mamá. Me respondió horas después, desesperada. Maestra, ¿usted sabía algo? A Jimena se le están entumeciendo los dedos. Ya no los siente. Le hicieron estudios y no le encuentran nada. Dicen que puede ser psicológico, pero ¿por qué solo los dedos? Yo ya no dormía.
Empecé a evitar ver el cuaderno. Lo metí en una caja con cinta, lo guardé en la parte de arriba del closet. Pero aún así, por las noches, escuchaba el sonido de páginas pasándose solas. Y en mis sueños, si es que eran sueños, veía un salón antiguo con bancas de madera, niños con los ojos vacíos, sentados en silencio, mirando fijamente hacia el pizarrón, donde solo estaba dibujado ese maldito ojo con la espiral. La situación empeoró. 5 niños más empezaron a presentar síntomas inexplicables. Uno dejó de caminar, otro comenzó a murmurar frases sin sentido como «aquí no hay salida», «ya vienen por mí», «no abras los ojos». Uno más, Alan, fue encontrado por su madre parado en medio de la sala, con los brazos en cruz, sin parpadear, diciendo una y otra vez: «Maestra, ya estoy listo». Yo ya no sabía si estaba perdiendo la cabeza. Fui a hablar con la directora, doña Ramona, una mujer dura que lleva más de 30 años en esa escuela. Le mencioné el cuaderno, las coincidencias, los síntomas. Me miró fijamente durante varios segundos y luego me dijo algo que me heló. «Ese cuaderno, no debiste tocarlo. Lo guardamos por una razón. ¿Usted sabía? No todos lo vemos igual. Algunos creemos que es un registro de los elegidos, otros que es un castigo. Pero nadie que lo haya leído ha salido ileso. Yo lo encontré cuando era joven, lo escondí y ya no lo volví a tocar». Me mostró su mano. Le faltaban 2 dedos. Esa misma noche decidí destruir el cuaderno. Lo saqué del closet y lo llevé a un terreno baldío cerca del Metro Constitución. Lo rocié con gasolina. Lo prendí fuego. Las llamas subieron rápido, pero luego se apagaron, solas. El cuaderno seguía ahí, apenas chamuscado. Intenté desgarrarlo, romperlo, lo metí en un barril de ácido de un primo que trabaja en un taller. No sirvió, no se disolvía, no se quemaba, no se destruía. Lo único que logré fue que apareciera una nueva anotación en la última hoja: «Maestra Lilia, vista marcada, oído torcido, corazón a prueba». No sé qué significa corazón a prueba, pero desde entonces escucho cosas que nadie más oye. Voces de niños que me llaman por mi nombre en los pasillos vacíos. Risas detrás del pizarrón. Golpes secos en la puerta del salón cuando todos ya se fueron. Y a veces, cuando veo a mis alumnos, noto algo, una especie de velo gris sobre sus ojos. Como si ya no fueran del todo ellos. Como si algo los estuviera mirando desde dentro. No me fui de la escuela. No puedo. Es como si el cuaderno me hubiera atado a este lugar. Ya no sé si estoy viva o si soy parte de algo más. Lo único que puedo hacer es advertirles. Si encuentran una lista de nombres en una libreta vieja, si hay anotaciones extrañas junto a ellos, no la lean. No sigan, porque ahora sé la verdad. El cuaderno no es una lista de castigos, es una lista de entrega, y cada año necesita nombres nuevos. Mi nombre es César Morales, y fui maestro de primaria en la escuela Benito Juárez García en Toluca durante más de 15 años. Enseñé ciencias naturales, matemáticas, español, lo que hiciera falta, como suelen hacer los maestros en escuelas públicas. La mayoría de mis días eran rutinarios, sin sobresaltos, llenos de cuadernos manchados de lápiz, loncheras abiertas y el griterío del recreo. Hasta que llegó ese ciclo escolar, el último que di clases. Todo comenzó al inicio del calendario escolar en septiembre. Yo tenía a cargo el grupo de sexto B, 32 alumnos registrados en lista oficial. Los conocía todos desde el primer día, o al menos eso creía. A veces, al pasar lista, notaba que los niños respondían a nombres que no tenía anotados. Pensaba que era confusión mía, que estaba leyendo mal. No le di importancia. Pasó algo curioso la primera semana.
Varios niños comenzaron a hablar de una compañera nueva. Jimena, decían, la niña de las trenzas largas. Me lo dijeron al salir del salón, durante el receso o mientras hacían fila para educación física. Pensé que estaban jugando, que habían inventado un personaje. No sería la primera vez. Incluso algunos fingían hablarle, se volteaban hacia el fondo del salón, a la última fila, y le hacían preguntas como si de verdad estuviera ahí. Pero mi lista oficial tenía todos los nombres, y no había ninguna Jimena. A la tercera semana, empecé a notar algo que ya no pude atribuir a juegos. En la fila del fondo, al lado de la ventana que da al patio trasero, había una silla que amanecía en fuera de lugar cada día. Alguien la movía, siempre apuntando al pizarrón. Y sobre el pupitre encontré un cuaderno de cuadrícula roja. No tenía nombre en la portada, pero estaba lleno de letras, de apuntes hechos con una letra infantil muy pulcra. Me llamó la atención que, aunque eran copias casi exactas de lo que ponía en el pizarrón, había frases que yo no recordaba haber escrito. Citas, palabras sueltas, oraciones completas que hablaban del silencio, de la oscuridad, de la grieta. Bajo el aula, llevé el cuaderno conmigo y lo dejé en la sala de maestros. Cuando volví después del recreo, ya no estaba. Ese mismo día, en la clase de ciencias, un niño levantó la mano. «Profe, Jimena dice que la Tierra tiene un corazón podrido», lo regañé. Le pedí que no interrumpiera con tonterías. Pero la niña que se sentaba junto a él, Daniela, me acuerdo bien porque era aplicada y callada, me miró y dijo: «Es cierto, Jimena dice que por eso las raíces de los árboles se mueven de noche, buscando aire». Comencé a preocuparme, no por la niña imaginaria, sino por el estado emocional de mis alumnos. Se estaban obsesionando. Les pedí que no jugaran con eso, que era una falta de respeto inventar personas. Pero al día siguiente, cuando llegué temprano para preparar la clase, vi algo que me detuvo en seco. En el pizarrón, escrito con gis blanco, estaba la frase: «Presente, profesor Morales. Hoy también vine». Firmado Jimena M. No había forma de que los niños hubieran entrado antes que yo. A esa hora solo estaba el conserje. Pregunté si alguien había estado en el aula. Me dijo que no, que apenas iba a barrer. Revisé los salones. Nada. Pero cuando fui a limpiar el pizarrón, la frase no se borró. Usé el borrador, la mano, agua, nada. Como si el gis se hubiera grabado en la pintura. Por la tarde fui con la directora, la maestra Silvia. Le conté todo. Me miró con esa expresión que usan los administrativos cuando sienten que un maestro está sobrecargado. «Tómate un par de días, César. Quizá necesitas descansar». Le hice caso. Me ausenté jueves y viernes. El lunes, al regresar, la psicóloga escolar me pidió hablar. Dijo que varios niños del grupo habían tenido episodios extraños, pesadillas, llanto sin motivo. Incluso algunos se negaban a sentarse cerca de la ventana. Mencionaban a Jimena, todos, con miedo, con respeto. Decidí enfrentar el asunto directamente. Ese día, al iniciar la clase, les pedí a todos que escribieran en una hoja quién era Jimena, qué sabían de ella, cómo se veía. 27 alumnos entregaron sus hojas. Las leí en voz alta, una por una. La describían igual. Una niña, delgada, con trenzas largas que le llegaban hasta la cintura, ojos oscuros, siempre con el mismo uniforme limpio pero viejo. Y todos coincidían en que se sentaba al fondo, que nunca hablaba mucho, solo cuando era necesario, que sabía cosas que nadie más sabía. Pero uno de los textos me heló la sangre. Era de un niño llamado Kevin, de los más revoltosos. Jimena me dijo que ella ya vino aquí hace muchos años, pero nadie la escuchaba, que un maestro no la dejó entrar al salón porque no traía zapatos, que se quedó afuera y se enfermó, y luego ya no pudo irse. Dice que quiere aprender, pero nadie la anota,
que cuando sepa todo lo que enseñamos va a poder abrir su puerta. ¿Su puerta? Esa noche no dormí. Comencé a investigar discretamente entre los vecinos. Nadie sabía de ninguna niña fallecida en la escuela. Pero una señora que vendía dulces fuera, doña Tomasa, me dijo algo que no he podido olvidar. Hace muchos años, cuando mi hija venía a esta escuela, una niña se desmayó en el patio trasero. Nadie supo su nombre, no iba registrada. Algunos decían que era de una casa de cartón que estaba por el canal. No traía zapatos, dijeron que tenía pulmonía. Se la llevaron los de la Cruz Roja, pero no supe si vivió. El patio trasero, justo donde daba la ventana del salón de sexto B, volví a la escuela un sábado. Llevé una pala. No sabía qué buscaba exactamente, pero había algo enterrado, no me cabía duda. En el fondo del patio, entre dos árboles de pirul que solían llenarse de insectos en verano, comencé a cavar. Encontré huesos, pequeños, no eran humanos, me dije, quizá de un animal. Pero entre la tierra saqué también un zapato viejo, infantil, derecho, completamente carcomido por la humedad. Y entonces vi la grieta. En el concreto, detrás de donde se asentaba una jardinera, había una línea delgada, como una boca cerrada, no más larga que mi antebrazo, pero al acercarme percibí un olor como a humedad estancada, a tierra podrida. Me alejé. Volví al salón y retiré la silla del fondo. Nunca más permití que ningún alumno se sentara ahí. Pero lo peor fue que no importaba lo que hiciera. Cada lunes el pupitre aparecía en su lugar y el cuaderno sin nombre reaparecía con los apuntes del día anterior. La directora se jubiló en abril y yo renuncié al terminar el ciclo. Entregué los documentos, las calificaciones, los registros de asistencia. Todo estaba en orden, pero cuando revisé el archivo digital del grupo, ahí estaba su nombre. Jimena Martínez Ramos, número 23 en la lista, sin promedio final, asistencia perfecta. Llamé a Silvia. Me juró que no había registrado a ninguna niña con ese nombre. Nadie la conocía. Guardé una copia del archivo. Lo imprimí. Pero cuando llegué a casa, el nombre ya no estaba. Ahora doy clases particulares, lejos de cualquier escuela. Pero a veces, cuando estoy escribiendo en el pizarrón, siento una mirada fija en la nuca.